te explotó ahí en las manos de inteligencia artificial que creo que como docente, como gran maestra y como ser humano te estará haciendo pensar muchas cosas. Pero además es un área de expertise tuya. Logramos una inserción muy importante en la sociedad. Los gobernadores y distintos estamentos del Estado nos reciben públicamente. Digamos, como masonería, no ser recibidos en el pasillo y sí estar puestos en las redes sociales de los distintos políticos y dirigentes, realmente para nosotros es un motivo de mucha alegría. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, públicamente tuvo una reunión con nosotros y nos dio pautas para trabajar juntos. Seguramente las vamos a usar en nuestro beneficio. O sea, la cuestión es que la tecnología y por extensión la inteligencia artificial sea un medio, no un fin. Esto es lo que siempre sostuvo nuestra institución. Se están dando discusiones respecto de si el uso de la tecnología modifica o no la esencia de la masonería. Tradición y futuro, una mirada cercana de la masonería. Sus conductores, Pablo Mancía, Sebastián Esfriso y Diego Uberman. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al primer capítulo de la edición 2023 de Tradición y Futuro. Bueno, 2023 es un año súper importante para nuestro país, es un año electoral, elegimos nada menos que al presidente de la República, y también es un año súper importante para la masonería argentina porque elegimos al presidente que va a gobernar la Gran Logia por el próximo periodo. Y podemos decir que es el año también de la inteligencia artificial. Hoy está en boca de todos, estamos tratando de entender de qué se trata y cómo va a afectar nuestras vidas. Así que para eso tenemos hoy a nuestro presidente, Pablo Lázaro. Bienvenido, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Como siempre, un gusto estar acá con ustedes. Y a nuestro vicepresidente, Ramiro Dalalio. Ramiro, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, Pablo, se termina un periodo que te tocó arrancar con la pandemia y que ahora te explotó ahí en las manos de inteligencia artificial que creo que como docente, como gran maestra y como ser humano te estará haciendo pensar muchas cosas. Pero además es un área de expertise tuya. ¿Cómo es todo este tránsito de la pandemia a la inteligencia artificial en la masonería? Bueno, efectivamente asumimos en el momento más álgido de la pandemia, porque acordémonos que nuestras elecciones son en junio y justamente por estar en el pico de la pandemia tuvimos que ir corriendo la fecha de elección hasta diciembre del 2020. Eso fue un tema en sí mismo y fuimos electos por forma electrónica. Esto también fue un hito internacional. De hecho, hemos salido en distintas revistas sin haber tomado dimensión de lo que estábamos haciendo. Ahora a la distancia decimos, mirá, logramos un consenso tal para generar un voto electrónico dentro de lo que hacen nuestras distintas opciones o listas. Y, digamos, desde el momento de la asunción a la fecha, la verdad que pasaron muchísimas cosas. Por ejemplo, hicimos una reforma de los estatutos, por ejemplo, logramos una inserción muy importante en la sociedad. Los gobernadores y distintos estamentos del Estado nos reciben públicamente. Digamos, como masonería, no ser recibidos en el pasillo y sí estar puestos en las redes sociales de los distintos políticos y dirigentes, realmente para nosotros es un motivo de mucha alegría. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, públicamente tuvo una reunión con nosotros y nos dio pautas para trabajar juntos. Y efectivamente la pandemia también aceleró, porque no es que trajo, aceleró un proceso de digitalización en general, ¿no? Digamos, desde una bancarización digital obligada a mucha gente que no usaba el home banking, por ejemplo. Digamos, todo lo que hace a las videoconferencias, todo lo que hace a la digitalización y el uso de la tecnología en general, trajo aparejado que cada vez más utilicemos estas herramientas. Y la inteligencia artificial, que venía desarrollándose, no es algo nuevo, llegó a un punto este año donde distintos proyectos, ChatGPT fue el más popular, pero es parte de un proyecto
llamado GPT en general, de OpenAI, que es la asociación, digamos, que le dio vida. Es un algoritmo, un programa, en definitiva, conjunto de pasos, que fueron entrenados para detectar patrones, para hacer resolución de problemas con soluciones aprendidas para otros problemas. Y es en este sentido que explotó, porque se empezó a utilizar para muchísimas cosas, para buscadores, para las redes sociales. Cada una de las plataformas de streaming, sea de audio, de video, empieza a darte sugerencias de qué ver o qué escuchar en función de tus intereses, con algoritmos de inteligencia artificial. Llegado a este punto que decía, donde se popularizó con el chat GPT, y podemos literalmente conversar con una computadora y pedirle cosas, desde que te desarrolle un programa y vos no seas programador, a que te analice justamente, por ejemplo, análisis clínicos o el resultado de un análisis clínico, o te busque opciones para distintas sentencias judiciales, o te escriba un cuento. Bueno, eso nos trae enormes desafíos. Primero, como docentes, como masones, que también tenemos que interactuar con distintos escritos que nos presentan, saber la autenticidad de eso, y que no es que lo ha escrito un algoritmo, sino que lo escribió o no una persona. Es un planteo en sí mismo y nos obliga a desarrollar herramientas para estar un paso adelante de eso, ¿no? Porque justamente lo que surge es qué es verdad y qué no. Claro. ¿No? Yo digo, antes de presentar incluso a Ramiro D'Araglio, al programa maestre, tengo una pregunta. Hace un par de días diste una charla muy interesante sobre tu especialidad, ¿sí? Que es informática, en este caso abordando el tema de la inteligencia artificial. El tema tecnológico siempre me atrajo mucho y me quedé pensando que no hace muchos años, para conquistar el mundo alcanzaba con un disquete, ¿no? Vos ponías el disquete y con tu computadora conquistabas el mundo. Estamos hablando de los 90. Y de repente estamos hablando de inteligencia artificial. Digo, ¿inteligencia artificial o inteligencia simulada? Es una muy buena pregunta, quizás más para sociólogos o no, ese tipo de... Pero, digamos, es una discusión en la comunidad tecnológica en sí misma, porque hay muchos profesionales de la tecnología, periodistas de la tecnología, que se plantean si está bien o mal dicho el término inteligencia artificial, porque hay tantas definiciones de inteligencia como casi diría usuarios. Pero quien acuña este término entiende que inteligencia, o la definición que usa inteligencia, es utilizar, digamos, el conocimiento adquirido para la resolución de problemas, con esas herramientas adquiridas resolver nuevos problemas no conocidos. Y eso es lo que hace este conjunto de herramientas llamado inteligencia artificial. Simulada, no lo sé, digamos, porque realmente aprende el algoritmo. Digamos, no es una simulación respecto del aprendizaje. Es quizás una simulación respecto de si es un humano o no. Pero el aprendizaje, o sea, genera nuevo conocimiento, es real, es muy real. Gracias, algoritmo Uberman. No, acá va una pregunta. Hay un astrofísico súper famoso, Fred Hoyle, que era el presidente de la Academia de Cambridge, que escribió un libro, El universo inteligente, hace muchos años. El tipo es el que instaló la expresión Big Bang, burlándose. Él tenía otra teoría. Y él decía, nosotros tendemos a pensar que el universo tiene materia, energía, y olvidamos un elemento, un componente del universo que es la inteligencia. Lo estaba diciendo un tipo muy grosso, ¿no? No un perejil. ¿Por qué pensar que la inteligencia artificial es distinta de la inteligencia que tienen las hormigas, los delfines, o la inteligencia que tiene el ser humano? ¿Por qué no pensar, como hay algunos filósofos que plantean, que nosotros somos procesos de algoritmos biológicos y que en realidad este es un estadio de inteligencia y que la inteligencia que llamamos artificial es sencillamente otro con el cual colaborar y con el cual recíprocamente convivir? ¿Qué opinas de eso? Para desarrollar en sí mismo como comparación es todo un tema, ¿no? Pero todo lo que haga a la resolución de problemas, sea a partir de un humano o a partir de
estas herramientas hacia la inteligencia. Porque es lo que... la pregunta que subyace es, no sé, ¿un animal tiene cierta inteligencia para resolver problemas? Por supuesto, digamos, resuelve problemas. Quizás lo que no tiene es el criterio que adopta un humano al razonar. Y eso es lo que busca emular, usando la palabra que decíamos antes, un algoritmo. Ahora también es muy interesante que otro, digamos, pensador, pero en este caso de las ciencias informáticas, que fue Alan Turing, una persona que, digamos, dio mucho al mundo informático, dio mucho a su país, a Inglaterra, finalmente fue denostado por su condición de homosexual y fue tapado en la historia, pero la realidad que dio muchísimo, entre otras cosas, y muy adelantado a su época, desarrolló el que hoy llamamos test de Turing. El test de Turing es un conjunto de pasos para que alguien determine si está interactuando con un algoritmo o con un humano. Recién ahora, el test de Turing dio dudoso con este tipo de algoritmos. Siempre hablamos del Deep Blue, por ejemplo, el algoritmo que jugaba ajedrez, hablamos de otro tipo de algoritmos, siempre se concluía, no es un humano. Hoy empieza a dar dudoso, con lo cual fue un adelantado a su tiempo, pero al mismo tiempo nos dejó herramientas que quizás se pueden perfeccionar, pero lo que quiero significar es que más allá de las herramientas que se desarrollen y que van a seguir desarrollándose, lo que te propone la masonería uniendo estos temas es que con libertad de pensamiento, con ponerse delante de los problemas, buscar soluciones, informándonos, entendiendo de qué se trata, seguramente las vamos a usar en nuestro beneficio. O sea, la cuestión es que la tecnología, y por extensión la inteligencia artificial, sea un medio, no un fin. Esto es lo que siempre sostuvo nuestra institución. Se están dando discusiones respecto de si el uso de la tecnología modifica o no la esencia de la masonería, como se está dando en otras instituciones. Y hace poquito encontré una foto de hace nada, 1988, que parece una eternidad en tecnología, pero es hace nada, de un grupo de profesores de matemática en los Estados Unidos cortando una calle pidiendo que por favor no se usen calculadoras en las escuelas porque arruinaba el desarrollo de las matemáticas. Y hoy cualquier celular tiene calculadoras científicas de alto. Entonces, es una discusión que siempre se dio desde distintos lugares. Esta es una discusión más, solo que sucede más rápido, digamos. En el 88 Sí. fue, pedían porque no se usen calculadores los profes de matemáticas. Llegará el momento que en la masonería los presidentes de las logias pidan que no se use el chat GPT para hacer trabajos masónicos. Está pasando. No cortaron calles todavía. ¿Están pidiendo eso? Y está pasando. De hecho, la charla de los días pasados, el disparador fue justamente una queja que se dio a partir de un grupo diciendo: tengo aprendices que desarrollan planchas, o sea, escritos masónicos, a partir del chat GPT. Ah, pero yo estoy en contra de eso. Es que mi primera reacción fue... Bueno, o sea, qué suerte. Es una trampita inocente. Claro, a lo que voy es, mientras el aprendiz, en este caso, pero cualquier hermano, le ponga su impronta y diga, mira, mi conclusión es esta, no es tan distinto a el que busca plancha por internet, ¿no? Digamos, o en libros. O en libros, mientras los referencia y no diga, no, esto lo escribí yo porque soy hoy un gran autor. El concepto de plancha es que sea un disparador. Entonces, es un miedo. Traduzcamos para la gente que no pertenece a la orden. La plancha son los escritos que regularmente presentamos en las reuniones y en torno a los cuales debatimos, ¿no? Y acá la preocupación sería si alguno de los integrantes de la masonería, en vez de escribir de su puño y letra, digamos metafóricamente, echa mano de una herramienta como ChatGPT. Yo lo iniciaría el chat. Debo confesar que lo hice. ¿Iniciarlo? No, que le pedí que me hable sobre una herramienta del aprendiz y el resultado es sorprendente. ¿Te puedo hacer una pregunta como docente? Sí, claro. Para sacarlos del ámbito más? Porque estoy como muy en desacuerdo con eso. Pero lo que yo pienso es,
la inteligencia es la inteligencia. Y a mí me pasó, yo soy profe, con un tipo muy avanzado de italiano, pero no tanto, que el otro día me mandó una cosa que parecía escrita por Petrarca. Claro. No, pará, flaco. Todo bien, pero no. Pero en el fondo digo, si el tipo se tomó el laburo de hacerlo y lo entiende y después en un ida y vuelta conmigo es solvente en el responder, el conocimiento está creado. Totalmente. Y por el otro lado, lo que denota es que es un poco tonto porque no puede calibrar hasta qué punto podés ir en lo que sería el plagio, por decirlo. A eso voy. O sea, Pero que- al docente le pasa lo mismo, o al maestro. O sea, si el Totalmente. maestro tiene que tener las herramientas para distinguir. Si... Totalmente, pero es que supongo, depende qué estás evaluando. Pues si vos estás evaluando Claro. el tema y si el tipo sabe, es una cosa. Si estás evaluando su sintaxis y está haciendo una trampa distinta. Exacto. ¿No? Claro. Entonces, Quiero aprovechar para introducir a la charla a Ramiro Dallaglio, que es el programa maestre de la masonería argentina, que junto con Pablo Lázaro, integran también esta fórmula de conducción de la institución. Mandaste un spoiler ahí. No, sonó más sindical en realidad, ¿no? Ok. Sonó, claro, de sindicato en el fondo, pero se entiende. Una experiencia muy interesante para la masonería este periodo histórico, primero por la pandemia y segundo porque fueron seguramente el presidente y vicepresidente más jóvenes de la historia de la institución, Lejos. ¿no? Entonces se juntaron muchas cosas, ahora encima con inteligencia artificial de por medio, la transformación tecnológica de la masonería es obvia. ¿Vos decís que está Ramiro? Puede ser el algoritmo de Dallaglio. Ahora vamos. Dallaglio vamos. Inteligencia artificial. Un Dallaglio 2.0. A mí me interesa escuchar qué piensa Ramiro de esta transformación, considerando que no es un tipo que viene de la tecnología y que, sin embargo, es corresponsable de esta transformación, que sin necesidad de ser masón, te das cuenta que la masonería entró cómodamente al siglo XXI. Buenas noches, ante nada, y bueno, sí, la verdad que apasionante el proceso que nos tocó y más apasionante todavía el que se viene por delante, porque nos tocó tener el periodo más corto seguramente de lo de más jóvenes, eso se termina creciendo, pero lo de más corto porque, como bien decía Pablo, nos tocó solamente 2 años y medio llevar adelante un proceso de incorporación de nuevos desafíos, nuevos paradigmas, con la pandemia en el medio, y todo esto que se viene por delante mientras lo escuchaba Pablo en la conferencia que dio el otro día, pero también ahora, todo esto de la inteligencia artificial hay que sumarle algunos condimentos. Por un lado, que la orden está en un proceso de crecimiento, pero de bajada constante de la edad promedio de los hermanos. O sea, no es que están ingresando muchos eslabones de nuevos hermanos en cantidad exponencial, sino que además muy jóvenes, no ya millennials, sino centennials, con un montón de paradigmas en la cabeza, que este debate está bien o está mal, una plancha, presentarla si te la hizo ChatGPT o si la hiciste vos en función de dialogar con la inteligencia artificial. Además de debatir eso, que es un debate hermoso, también hacer el esfuerzo de ponernos en la cabeza de estos jóvenes que tienen 18 años. Me ha tocado estar hablando con muchos de 18 años, que además de sentarse a escribir más de 7 renglones no lo conocen, además de tener que usar traje y en la vida pensaban comprarse y tener un traje, un montón de situaciones que realmente se vienen como desafíos, debate para el futuro, y a todo esto que estamos discutiendo es el contenido. Yo pensaba también cuando Pablo estaba hablando, hablar del continente me gusta a mí también mucho, que es una institución con una inercia, una tradición de 170 años prácticamente en el país, que le cuesta ir modificando las estructuras, la forma de funcionamiento. La reforma que se hizo el año pasado fue muy oportuna para ya poder votar de manera digital, que después nos enteramos con Pablo que lo saca la tapa de la publicación de todas las grandes logias
de la CMI porque fue único el caso y nos copiaban y lo llamaban a Pablo para preguntarle cómo hicieron, qué programa usaron, cómo hicieron para que sea secreto, cómo todos estos desafíos que se vienen para futuro. Un tema, por ejemplo, que me apasiona pensar y ir formando a los hermanos y formándonos, la cuestión del liderazgo. Antes le tocaba ser venerable a una persona ya en una situación de edad adulta, de 45, 50 años para arriba, ni hablar hace 15 años atrás, eran más de 60 años los presidentes de las logias, los venerables maestros, y son venerables hermanos con 30 años. Qué experiencia de liderazgo, de conducción de grupo, de generación de agenda, de fijación de objetivos. La verdad que se vienen 4 años por delante muy interesantes, muy apasionantes. Introduzco un tema que de repente a Pablo por ahí lo lleva de vuelta a su campo específico, pero es para conversar. Tradicionalmente hubo 2 conceptos de inteligencia. En el caso de los estadounidenses, ellos consideraron que se podía medir, armaron el famoso IQ, y para otras corrientes, donde estamos nosotros, de repente la inteligencia siempre se consideró un atributo, como el amor, como la bondad, como la maldad, como la belleza, un atributo, algo no mensurable, ¿no? Y de repente aparece este concepto de inteligencia artificial, de procesos capaces de autoenseñarse, o sea, de aprender de su propia experiencia, y tenemos una mirada muy optimista. Pero vos el otro día en la charla hiciste una sugerencia, una observación, que para mí me pareció muy interesante porque no es pesimismo, me pareció que era muy realista. Digo, bueno, todo esto también se puede usar para el mal. ¿Cómo nos defendemos de esto? ¿Quién podrá defender? Bueno, ahí como comentario, más allá de la manera en la que se mide la inteligencia, también hay autores que hablan de muchas inteligencias. La emocional, que puede ser una persona con una gran inteligencia emocional, y quizás el test de IQ, que es básicamente racional, algorítmico, o geométrico, sí, o matemático en general. Formal, le da un IQ mucho más bajo que, ¿no? Pero más allá de los distintos tipos de inteligencia, hay algo muy cierto. Es que el cerebro es una máquina perfecta que busca la ley del menor esfuerzo. Si yo te pregunto, ¿cuál es mi teléfono celular? Mi número, vas a decir, no tengo ni idea, porque gracias que me acuerdo el mío. A todos nos pasa. Si me preguntabas hace 15 años, yo te sabía el celular o el número de teléfono de todos. Es más, me acuerdo del teléfono de mi abuela todavía. Y te puedo asegurar que va a pasar lo mismo en función de que cada vez más usamos el GPS. Empezamos a usarlo para lugares donde no sabíamos cómo ir. Hoy lo usamos para evitar el tránsito. Y ya hay lugares que ni sé cómo llego, porque pongo el GPS y llego como, por ejemplo, aquí. Digamos, yo llegué y llegué. El cerebro empieza a no registrar esas cosas, porque busca ahorrar recursos. Entonces, cuanto más usamos estas herramientas, más liberamos espacio, pero también favorecemos, por eso arranca por ahí la charla también, puede ser usado para el mal, porque esta búsqueda de información que hoy, o esta inspiración que buscamos para sentarnos a escribir cualquier tipo de escrito, si es reemplazada, el cerebro va a usar esos recursos para otra cosa. Y la gran pregunta es si ese criterio que usamos para desarrollar nosotros puede ocupar el espacio de ese criterio que necesitamos para entender o comprender si estamos siendo víctimas de un engaño. Entonces, ¿por qué puede ser usado para el mal? La deep fake news fue quizás el punto máximo de la charla, pero hay varios, ¿no? Engaños de tipo phishing con inteligencia artificial, malware que usa inteligencia artificial, o sea, virus informáticos que usan inteligencia artificial. Las deep fake news son los que ya son bastante populares, que son videos con caras y voces editadas, donde haces que una persona diga otra cosa. Es decir, alguien podría editar el video de este podcast y hacernos decir que vamos a matar a fulano, y entonces usarlo de antecedente para cuando alguien efectivamente mate a fulano, entonces ellos dijeron que lo iban a matar. Si yo fuera psicoanalista diría, ¿quién es fulano? Claro. A ver qué sale, ¿no? ¿Puedo hacer una pregunta? No sé si Dalaglio quería decir algo. ¿Querías decir algo, Ramiro? No, me parece que todo el debate de no solo, estamos en el comienzo de analizar ayer
que anteayer me acuerdo con los hermanos de mi logia, esto de si se plagian, no se plagian, si está bien, si es plagio o no es plagio, qué le incorporo, qué parte de lo que uso el chat le pongo mi impronta y solo eso me asesoró. Pero esto que estamos discutiendo ahora es ni el comienzo, por lo que entendí de la charla que dio el otro día Pablo. Entonces, alguno preguntaba ahí si no hay que, como decían recién, si no hay que prohibir las calculadoras, o sea, si no hay que prohibir... Claro. No decían prohibir las calculadoras, decían prohibir el chat GPT, ¿no? Pero, o sea, es como no querer tapar el sol con la mano, es mucho más grave. No, pero ¿sabes qué? Aparte, cuando hicieron esa pregunta, más allá de que obviamente respondí, para mí no, guarda que hay una nota dando vuelta, firmada por CEOs de la industria muy importantes, como Elon Musk y otros, que son tipos que, digamos, que también piden frenar, no prohibir, pero dicen frenar el entrenamiento de nuevos algoritmos. Pero por otras razones. Por razones de pérdida de empleo más heavy, y hasta que más o menos acomodemos y demás. Pero el espíritu es el mismo. Frenemos, porque no, tenemos... Es imposible. Exactamente. No tiene solución. Necesito hacer una pregunta. Adelante. Porque desde el punto de vista de tu definición, o de la tuya, o de la de los dos, de la lógica formal, digamos, yo debo tener un IQ muy bajo, pero soy muy sensible. Es importante. Claro, Es muy importante. Pienso lo siguiente. Yo realmente creo que hay una cosa como inteligencia, punto. Y para mí no es relevante la distinción humana, no humana, artificial, o lo que fuera. Pero pienso que la masonería tiene una cosa enorme para proponer, que es la siguiente. Hay varios autores, varios filósofos, Pinker es uno de ellos, que plantean que lo que diferencia a la inteligencia, que por ahora llamamos artificial, de la humana, es que no tiene conciencia. Y cuando decís, bueno, ¿qué es la conciencia? Y acá voy a decir algo que le va a tocar a Ramiro. ¿Qué es la conciencia? Dice, la conciencia es la capacidad de sufrir. Fíjate qué loco por dónde va, ¿no? O sea, si yo te pellizco, vos sufrís. La compu, no. O sea, la inteligencia artificial de momento no. Puede razonar, lo que sería la lógica formal, pero la parte, lo que llamamos sensible, no puede sufrir. Y de allí el concepto de empatía, ¿no? De fraternidad, etcétera. Yo me acuerdo una vez que visité Armonía 99, allá en Santa Fe, que tuvimos una tenida y que después, mucho más larga que la tenida, fue un agape que terminó como a las 6 de la mañana cantando Charly García con el actual programa maestro. ¿Te acordás de eso, Ramiro? ¿No? Y la pregunta va un poco para los dos, ¿no? Esta super explosión de inteligencia que nos despeja un montón de cosas y también plantea desafíos, pero ahora no me quiero meter con eso. ¿No nos abre también la posibilidad de algo que planteó siempre la masonería, que es la necesidad de cultivar los vínculos de amistad, los lazos de fraternidad, esto que hoy llamamos empatía, es decir, lo específicamente humano? Es decir, si nos sacamos de encima todo lo que se puede mecanizar, o sea, que la inteligencia artificial puede hacer por nosotros, ¿no tenemos una chance maravillosa de que, por ejemplo, los trabajos que hagamos sean más personales, de que los vínculos... ¿Y no es esto algo que está en el fondo, en el corazón de la masonería, la paz entre los pueblos, entre las personas, entre las distintas opiniones? ¿O estoy flasheando? Yo creo que... No, comparto. Lo que sucede es que todavía no me atrevo, yo considero que va a ser un salto para mejor, pero no me atrevo a decir si vamos a estar mejor o peor, porque sin dudas, como decía Ramiro recién, esto recién empieza, ¿no? Y sí, nuestra tarea es ponernos delante y tratar de que el cambio sea para mejor, pero también puede desarrollarse totalmente al revés, diciendo, entonces, ¿para qué voy a ir? No voy a ir ni a encontrarme con los hermanos si la inteligencia artificial desarrolla software por mí y cobro, por ejemplo. Entonces, ¿para qué voy a salir? O interactúa por mí. Digamos, hay que ver cómo se desenvuelve. Esto es futurología, no está pasando. Pero fíjate que mostramos otro desarrollo de inteligencia artificial, como es me sale Wall-E, pero no, eso es una serie. Claro, una película. Dalí, digamos. Dalí, vos le das una instrucción y te desarrolla, puede ser una pintura, una foto, etcétera, algo que un diseñador gráfico hubiese tardado literalmente horas en hacer, en segundos.
Entonces eso puede disparar para dos lados, creo que es el mejor ejemplo. Puede disparar, bueno, aprovecho mi tiempo para otra cosa, fraternizar, Sí. o al mismo tiempo, no, me dedico a hacer más dibujos y no salir de mi casa. Yo Entonces, entiendo la preocupación que no solo es tuya, sino de mucha gente, muchos especialistas, incluso hasta de los creadores, Claro. parte de los creadores de toda esta movida. Pero iba a otra cosa, iba a lo que vos dijiste. De todas formas, a la masonería le toca ponerse en la vanguardia y pensarlo de antemano. ¿No será el cultivo de lo específicamente humano? Es decir, esa convivencia no estrictamente racional, pues ya la suponemos, ¿no? Lo que nos ayude a lidiar y a convivir con lo que de cualquier manera llegó para quedarse. Sí, me apasiona también esa discusión. Me parece que nosotros tenemos dos cosas para ofrecer que por ahora, Pablo siempre nos hace dudar, por ahora no tiene para ofrecer la inteligencia artificial, que es para el conjunto de la sociedad, filantropía, que en el sentido de amor por el otro ser humano, por la otra persona. Esto te lleva, te conmueve, te moviliza, te motoriza a hacer un montón de cosas si realmente lo asimilás y lo tenés, esa empatía que vos mencionabas. Y para el hermano, al que lo tratamos de una manera fraternal, familiar, es amor fraternal. Y creo que, porque siempre uno está bueno que más allá de la caridad, lo cual siempre nosotros consideramos una actitud positiva, la filantropía es mucho más que pensar en esa persona que no tiene para comer y saciar esa necesidad de comer en el momento. Es fuerte, pero siempre una caridad piensa el que está en la puerta de la iglesia y cuando sale de misa le da para que coma, y está muy bien eso. La filantropía es hacer el esfuerzo empático de, además de que coma en ese momento, cómo esa persona construye una expectativa, una visión de futuro, de poder generar su propia comida, poder a partir de su trabajo comer, él, su familia. Y con el hermano también esa cuestión del trato, donde uno está dispuesto a dar todo, a dar la vida por esa persona que trata, considera, abraza, quiere como hermano, se queda hasta no sé qué hora dijiste, no voy a avalar la hora que dijiste, pero se queda... Vos te quedaste hasta las 7 de la mañana cantando Charly García. Fue una bellísima extensión de la actividad. Éramos como 20, disfrutando de música y de confraternizar. Eso creo que tenemos para ofrecer, y creo que también es una de las causas, no solo ahora que estamos discutiendo la inteligencia artificial, sino hace 10 años cuando empezó a crecer exponencialmente la incorporación de gente a la masonería. Esto que acabo de decir, filantropía para el conjunto de la sociedad, fraternidad para el hermano, que hace 10 años, además de esto, tenemos para ofrecer, esto es lo que disparó exponencialmente el crecimiento, en el que creo que también estamos en los comienzos, discusión y crecimiento y formación en valores. O sea, por qué es importante la cultura del trabajo, por qué es importante la honestidad, por qué es importante la libertad, por qué es importante... todas estas cosas. Creo que la masonería compite en el buen sentido de competir con la sociedad en general, donde tienen crisis los partidos políticos, tienen crisis las organizaciones religiosas, tienen crisis los sindicatos, tienen crisis todo de representación, las instituciones que normalmente unió a la vecinal o el club del barrio, y hoy están en crisis, y en la masonería encuentran ese lugar para crecer, discutir y formarse en valores, ser respetados, ser tratados fraternalmente, como decía. Esto, agregale ahora con la inteligencia artificial, que hay mucho de humanismo, también vamos a volver a discutir los filósofos que planteaban la cuestión del humanismo. Esto creo que lo hace una institución sumamente que no quiere prohibir las calculadoras, una institución que quiere estar ¿no? La vanguardia siempre me sonó por ahí, en la política los vanguardistas siempre fueron, pero sí a la cabeza, de adelante, decía Pablo, y esa creo que es la figura, adelante de la discusión, y no queriendo frenar la globalización, un montón de procesos que eran como frenar el viento. ¿Y qué creen que pasa con esa categoría sub-20 que se nos viene iniciando así a borbotones,
que es una generación que no compró discos, no compró libros casi, porque también está el ebook o el Kindle. Ni trajes. Ni trajes, que no sale porque no va a bailar, va un poco al cine porque hoy tiene Netflix. ¿Qué pasa? ¿Por qué se meten en la masonería? Y me preocupa un poco más los que están incluso un poco ahora un poco más jóvenes, los que hoy tienen 14, 15, que en 5, 6, 10 años van a ingresar a la institución y que, digamos, están hiperconectados. Si bien nosotros no podemos dejar de mirar el celular y estamos todo el tiempo conectados, estos chicos no entienden el mundo sin estar conectados. Y va a ser peor en este sentido, ¿no? Sí, sí. Digo, no me atrevo a decir... Sí, se va a profundizar, digamos. Se va a profundizar. ¿Por qué? Vienen otras cosas aparejadas, no solo a la inteligencia artificial, como por ejemplo la realidad aumentada. Estamos investigando masónicamente sobre eso en distintos foros, es decir, literalmente nos ponemos un casco en cualquier lugar del mundo con conectividad a Internet y vamos a estar telepresentes, que no es lo mismo que el Zoom. Tremendo. El Zoom es un punto de encuentro virtual, esto también, pero vas a estar viendo, presente. mirando para los costados. Te vas a dar vuelta, vas a mirar, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Bien, o sea, pero no saliste de tu casa. Esto te abre otras posibilidades. Tiene pros y contras. Tener un hermano de Alemania, de Sudáfrica, de España, de Argentina, y de enfrente de tu casa, sentados literalmente en una mesa. La contra es que no vas a salir de tu casa, seguramente. Claro. Ahora, esto hicimos algunos experimentos en el Gran Templo de la Gran Logia. Tienen algunos videos que se pueden compartir, digamos, literalmente estás ahí. Y mira que vengo del mundo de la tecnología. En un momento me mareé. O sea, mirando, pensé que me iba a caer, digamos. Bueno, entonces, esos chicos que conocen ese mundo y que no dejan de mirar el celular y por lo tanto todo lo que esté relacionado con mensajes, ¿cómo hacemos con lo que conocemos hoy de masonería? Que estén 2 o 3 horas sin mirar el celular, pero al mismo tiempo interesados en participar, no solamente aguantándose en no usar el celular. Entonces es clave lo que decía Ramiro, porque nosotros planteamos la filantropía operativa desde el punto de vista de tratar de solucionar los problemas de fondo. Para eso hay que pensar, hay que pensar Inevitablemente. cuál es el problema, solucionarlo y desarrollar distintas soluciones. Pero también hay una palabra clave que usó Ramiro en lo que decía recién, que es la empatía. Digamos, el algoritmo hoy no tiene empatía. El algoritmo fue entrenado para responderte determinadas cosas. En estas mismas charlas se hablaba de un presunto psicoterapeuta con inteligencia artificial. Uno puede entrenar un algoritmo para que sea un psicoterapeuta. Ahora, el humano va a tener una empatía que el algoritmo no. Digamos, si el algoritmo aprendió que ante determinadas situaciones la mayoría se suicida, y te va a decir, o va a interpretar que te vas a suicidar, pero el humano no. El humano va a tratar de ver qué te pasa, tratar de entenderte, tratar de escucharte de otra manera. El algoritmo toma decisiones. Entonces la empatía es algo que ofrecemos dentro de la masonería. ¿Cómo logramos que estos chicos hiperconectados estén, como conocemos hoy, sentados físicamente en un templo, hablando, o un taller de ideas, hablando, debatiendo, prestando atención sin estar conectados? Es el verdadero desafío. Porque van a ingresar. Sí. Digamos, van a ingresar, cada vez estamos más relacionados con los medios digitales. Esto mismo es un ejemplo. O sea, vamos a despertar el interés de los chicos. Hay un montón de chicos que ingresaron por la Ley de Educación Ambiental, por medios como este. El tema es cómo los contenemos. Bueno, tenemos que rever, la masonería es progresista, tenemos que rever cómo hacemos para que se queden, no cómo hacer que ingresen. A mí lo que me parece muy, muy estimulante, y es justamente para pensarlo, digo, bueno, el público se renueva permanentemente, hay mucha gente que va a ver probablemente este podcast de la masonería por primera vez, que se va a encontrar con las altas autoridades, ¿sí? Con el presidente y el vicepresidente, con el gran maestre de la Argentina y el programa maestre de la Argentina por primera vez, y que se van a encontrar también con el hecho de que la masonería es una institución que está discutiendo estos temas, cuando para muchas personas por ahí en el imaginario vislumbran un grupo, vamos a ser descarnados, ¿no? Un grupo de viejos oscuros, ¿no? Revolviendo fotos antiguas. Decir, bueno, fenómeno, esto es la masonería No hoy. hagas catarsis en cada programa. No puedo evitar hablar de mí de viejo. Claro, y de la naftalina. Pero
Digo, por un lado eso, ¿no? Transmitir un mensaje claro. Estas son las cosas en las cuales se está pensando la masonería hoy. Y por otro lado, algo que ahí sí se me caen las bolillitas de naftalina es que hubiera pensado un gran maestre como Sarmiento, de un momento bisagra de la historia de la humanidad, ¿no? Como este que estamos viviendo nosotros. Difícil ponerse, más allá de que uno se sienta en la silla de Sarmiento, que digamos, Literalmente. es una responsabilidad. Sarmiento es una persona que fue progresista en muchos aspectos, porque si bien fue criticado por estos mismos hechos, la cuestión de apostar a la educación en sí misma era revolucionario en ese momento. Sarmiento apostó a la mujer en una época en la que la mujer no tenía en sus planes estudiar. Sarmiento trajo ciencia y por extensión tecnología, que es el equivalente moderno, digamos, ¿no? La inteligencia artificial es el que en esa época era sentarse a estudiar y desarrollar con el otro en esta escuela del guardapolvo blanco y de todo lo que fue la escuela primaria que conocemos después como obligatoria en el marco de la Argentina, la movilidad social ascendente y todo lo que dio la oportunidad a mucha gente. Yo creo que fue el equivalente, porque fue tan criticado como aquel que hoy habla de inteligencia artificial. Digamos que dicen, hay un caso muy emblemático de que Sarmiento había sido convocado por Chile para desarrollar un programa educativo. Así es. Y llevó el mismo. Pero en Chile no prosperó. Pero en Chile dijeron, no, nosotros buscamos, dijeron claramente, una educación estratificada. Bueno, era el común de esa época. Fue revolucionario, aplicó lo que nosotros entendemos su libertad de pensamiento y trabajó, convenció, persuadió, impuso en algún caso seguramente, una educación que fue revolucionaria, digamos, y que dio la posibilidad, como decimos siempre, que un abuelo semianalfabeto con un hijo obrero tenga un nieto presidente de la nación. Sí, y con esta mirada siempre puesta en el futuro. En el futuro. Recién el programa maestro dijo que no le gustaba mucho la palabra vanguardia y ya no sé si lo voy a votar, a que me spoilearon que era candidato. Pero bueno, pero lo quiero decir. El título de cómo lleva este podcast, el nombre, ¿no? Claro, sí. No, a mí lo que me parece importante, que lo que decía Pablo recién, Diego me parece que hace una pregunta de algo que la masonería tiene como desafío siempre, que es cuando se empezaron a discutir un montón de temas que hoy nos parecen una reverenda idiotez, Ahí va. y discutirlos hoy, como decir la esclavitud, o sea, la supremacía de una raza. Bueno, cuando eso se empezó a plantear, de que la raza negra no era inferior y no era una raza sin alma, imaginémonos lo que se decía en ese momento, o en el siglo pasado del gran genocidio sobre los judíos. Cuando esto se empezó a decir, pero paren, esto es una locura, esto no es así, no era mayoritaria la cantidad de gente que planteaba, o pensémoslo más acá, el divorcio, o sea, que a quién le cabe hoy en la cabeza que no una pareja no tendría derecho al divorcio. Pensemos que no hace 100 años, sino hace 30 años atrás, salió gente con figuras religiosas y con capuchas negras y antorchas prendidas, por lo menos en mi ciudad, a decir, con capuchas negras, parecían el Ku Klux Klan, pero peor, a decir por qué esto que va a destruir la sociedad. Bueno, ¿qué hizo la masonería desde la cuestión de la esclavitud, la Shoah, el holocausto del siglo pasado, o ahora hace 30 años con respecto al estar discutiendo estos temas, no a las vanguardias, no me gusta, pero sí siendo de los primeros que empezaron a debatir estos temas, sentando posición progresista, que eso es Sarmiento? Porque hoy nosotros tenemos la posibilidad de decir la 1420, la educación pública, laica, gratuita, y el guardapolvo blanco y todo igual adentro de la escuela, no importa el color de tu piel, la religión que tenga, ni el idioma que hable, todo adentro de la escuela iguales, porque se le ocurrió a ese genio, para mí el mejor presidente de la historia de Argentina, y el gran maestro de nuestra institución, hace 150 años atrás. Hoy estamos con la inteligencia artificial hace un rato intentando
estar en el mismo lugar que estuvo ese gigante, pensando adelante de las discusiones, no reviendo la calculadora, adelante esa discusión, cómo pararnos y qué posición tomar con respecto a eso. Me parece que seguramente no vamos a estar a la altura de ese gigante, pero me parece que con Pablo siempre decimos por quienes nos insultan, iba a decir nos putean, por quienes nos insultan, más o menos bien orientados estamos. No, está claro, me parece que está claro que son temas de actualidad. A mí lo que me parece interesante, más allá de que nosotros estamos de acuerdo con que es un tema de actualidad, transmitir a quien escucha, a quien ve, a quien se acerca a la masonería, que entienda claramente de que se trata de una institución absolutamente contemporánea, ¿no? Sí, bueno, estos son los temas, estas son las personas que están a cargo de la masonería hoy. En eso están pensando, de esta manera lo piensan, ¿no? Y decir, bueno, ¿te interesa? Acá estamos. Quiero decir algo. Sí. Yo banco al programa maestre que cantaba Charlie, que la vanguardia es así, decía, ¿no? Me acuerdo. Pero les pregunto a los dos, te lo pregunto a vos porque estás sentado, sos el sucesor literal de Sarmiento, y vale también para vos, Ramiro, por un lado es un peso. En la silla de Alem estuvo sentado, que me conta. Bueno, claro, mira cómo sonríe. Por un lado es un peso, porque yo me imagino que a cada uno de los ex grandes maestros o presidentes dicen yo no estoy a la altura de, ¿no? Pero por el otro lado, si logramos hacerle la imaginación, ¿no? El acto de imaginación de tomar distancia, realmente estamos frente a un cambio de paradigma todavía más fuerte que el que le tocó, por ejemplo, transitar a Sarmiento. Desde el momento de la pandemia hasta lo que vos efectivamente decís, no empezó ahora, pero la popularización de lo que es la inteligencia artificial. Estamos frente a un cambio de paradigma en el sentido fuerte de la palabra, y ahí la masonería va a tener que tomar decisiones intensas. Por ejemplo, lo que planteabas vos, ¿qué hacemos con los pibes en las logias con estamos? La pregunta es para los dos. Ahí puteó el pro, yo lo escuché, lo dijo. Sarmiento puteaba mucho y reivindicaba las puteadas. Era un puteador. Era un gran puteador, sí. La pregunta es, esa bella metáfora renacentista de todos somos enanos subidos a los hombros de gigantes, ¿no? Porque en realidad la grandeza es de toda esa tradición, de la inteligencia justamente. Me parece que Diego spoileó que hay acá como una candidatura, digamos, a renovar porque hasta ahora no fue dicho, pero me parece que es esto. Si es así, ¿con qué espíritu aspiran a encarar este nuevo periodo? Efectivamente, nosotros ya hemos anunciado públicamente al pueblo masónico que tenemos la intención de presentarnos nuevamente en esta oportunidad post reforma de estatutos por un periodo de 4 años, no de 3 como era hasta ahora. Y justamente nosotros estamos poniendo como institución progresista estos temas sobre la mesa para que primero, como ciudadanos del mundo, en particular como masones, le perdamos el miedo a este tipo de cosas. Porque el miedo, no quiero parafrasear una película, pero tiene mucha razón el maestro Yoda cuando dice que el miedo, la ignorancia produce miedo, el miedo lleva al lado oscuro, pero digamos, claro, efectivamente produce fanatismo, superstición, todos los adversarios de la masonería. Entonces, primero conocerlo para poder desarrollarle un marco teórico, si querés, y a partir de ahí medirlo y saber cómo lo vamos a usar. Pero además, sí profundizar lo que hemos hecho estos 3 años, que es poner la masonería en la calle, poner la masonería públicamente en el lugar que siempre tuvo, que es un lugar de participación ciudadana. La masonería es, por definición, un agente de cambio social, como dijo un exfuncionario nuestro, la caja de herramientas de la República. Digamos, en este sentido, nosotros vamos a seguir y continuar trabajando, expandiendo la masonería en todo el país, como lo venimos haciendo. Hemos quintuplicado del año 2008 a la fecha, pero muy fuertemente con una baja en el promedio de edad, lo cual nos llena de alegría porque quiere decir que hay futuro. Nuestros desafíos son justamente crisis del crecimiento, conseguir nuevas sedes, por eso hemos desarrollado nuevos métodos para, digamos, conseguir nuevas sedes masónicas. Estamos trabajando justamente en herramientas, como decía Ramiro hace un rato, de liderazgo, de
el buen decir, es decir, cómo trabajar todo lo que tiene que ver con la oratoria, cómo manejarse como líder dentro de una organización como lo es una logia, cuando uno ingresa en una corta edad y no tiene un camino recorrido en la vida. Entonces, dar herramientas para seguir fortaleciéndonos institucionalmente, y también apostamos fuertemente a la filantropía operativa que decimos, es decir, tratar de detectar estos problemas como lo hemos hecho Ramiro en el caso de la Logia Armonía con el Centro de Formación Profesional, la red de asociaciones civiles y centros de formaciones profesionales o del tercer sector que funcionan en el marco del Observatorio de la Ciudadanía, lo que viene haciendo la Gran Hospitalía de la Gran Logia, de cuidar a nuestros hermanos, pero también aportar fuertemente a la salud pública, como fue la creación de la Logia Caballeros de Malta, que en el contexto de la pandemia nace para dar respuesta a algo que venía saturado, que era el sistema de salud, y tomó vida propia, hasta el punto que hoy son dos logias. Una es la Logia Operativa Caballeros de Malta, que es estrictamente salud, digamos, física, y por otro lado, la logia que tiene que ver, la Logia Psique, con la logia, todos los que son trabajadores de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, etcétera, que como me dijo alguien con buen criterio, en la masonería tiene material didáctico. Son los acompañantes Mucho terapéuticos Tiene acompañantes terapéuticos del área de cultura. Puedo darte de eso. Más allá de eso, la verdad es que venimos trabajando muy fuerte. Hermanos, y esto es algo que es fantástico en la masonería y que ojalá podamos llevarlo a la sociedad con tanta alegría como lo venimos haciendo. Hay muchos hermanos que hoy trabajan fuertemente en nuestro espacio que en la elección anterior estaban trabajando para otra candidatura. Y está todo bien, digamos, todos pensamos distintos porque la masonería es, en esencia, una federación de libres pensadores, donde trabajamos desde la persuasión, desde el acercamiento, y esto es lo que está sucediendo hoy. Ojalá, en una sociedad que ofrece grietas, antinomias y contradicciones permanentes, se puedan acercar estas posiciones. Bueno, nos estamos despidiendo. Ramiro, no sé si querés decir algo más antes de que cerremos. No, sumar a lo que decía Pablo, que es todo un trabajo pensar la construcción de consensos para la ejecución de políticas dentro de la masonería, políticas que también agrego a lo que decía Pablo de que una lista, la otra, en la masonería esto no se corta, no se divide, no es la diferencia entre proyectos, visiones político-partidarias. Nosotros somos parte de un proyecto que en el 2008 se denominó Fraternidad, que tenemos hermanos, muchos de ningún partido político, ni ninguna adhesión a ningún partido político, y muchos con adhesión a casi todo, por lo menos los 5 o 6 partidos más grandes de la Argentina. Y también una cosa importante que hay que reconocer, que siempre va dando cuenta de los cambios de la masonería, es que ese crecimiento que Pablo decía por 5, de quintuplicar, ha sido muy fuerte en el interior, y rápidamente cuando Pablo me convoca al primer Zoom, yo no sabía cómo íbamos a ver que otra persona, o sea, veníamos hablando de la cuestión de hacer videoconferencia y qué sé yo, ya había tenido algunas laborales, pero no de cantidad la primera que hace Pablo, no sé la cantidad que éramos. Yo digo, este está loco, pero como viene la tecnología, sabe lo que está haciendo, y fuimos las primeras instituciones que armó reuniones, no sé, multitudinarias, y él conduciéndola. Esto también colaboró, además de meternos a mucho en la tecnología de masas, porque tenemos más de tecnología, me gusta, pero no esa de masas como nos sumamos. Federalización. Estamos hoy hablando con un hermano de Jujuy, de Trelew, de Tierra del Fuego, además de ir, porque Pablo viene de Tierra del Fuego hace una semana, hablamos cotidianamente con el de Tierra del Fuego, casi cuando lo necesitamos, como con el de Jujuy, de Misiones, de cualquier provincia del país. Se ha federalizado mucho, pero la verdadera manera de federalizar, que es estar con el oído cerca a cada una de las cuestiones que pasan en las 24 provincias, pues estamos en las 24 provincias, estamos en varias de esas 24 provincias, más de 1 o 2 ciudades, y eso lo dijimos de una manera medio, primero en chiste, pero entendiendo que el mensaje llegaba, que es escuchando todas las tonadas, porque hablamos bastante enrevesado en cada lugar del país donde hablamos, y eso aportó mucho a la construcción de un objetivo
en conjunto, teniendo la opinión de todos los hermanos de todo el país. Eso, hermano. Nos vamos. Nos vamos. Bueno, Ramiro Araglio, vicepresidente de la Gran Logia de Argentina, Pablo Lázaro, presidente de la Gran Logia de Argentina. Muchísimas gracias a los dos. El mejor deseo para este año que comienza, para lo que queda, y gracias por la empatía y por la inteligencia hoy. Muchas gracias, y vamos a venir después de la asamblea porque esta mesa trae suerte, como dicen. Te iba a decir que tenemos un par de citas pendientes, claro, Exactamente. absolutamente. Y Muchas Ramiro gracias trae la guitarra. por la invitación y bueno, a disposición. Tenemos guitarra acá. Bueno, Vamos entonces. gracias.